Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, amigos que nos sintonizan y hermanos que nos sintonizan a través de Manantial 95.9 FM. Para todos ustedes y todos los que nos pueden escuchar a través de otro medio, muchas bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es un día bueno también para hablar de Dios, para acercarnos a lo que es el estudio de la palabra de Dios, para oír palabra fresca que nos reconforte, que nos oriente, que nos aliente a seguir adelante. Y es el mismo Dios quien pone en nosotros todo este contenido y el querer como el hacer. Hoy que tenemos un tema que está basado en el libro de Isaías, en el capítulo 60, los versículos 1 y 2. Y el título es Levántate y resplandece. Ese levantarse y resplandecer en medio de las dificultades. Y cuando estamos azotados por muchos males, cuando estamos viendo tanta crueldad en el mundo, tanta distorsión de las cosas que están planteadas en la palabra de Dios, como muchos han tergiversado lo que es el contenido de la Biblia y lo que es el propósito de Dios como tal. Y vemos cómo hay interesados en que el propósito que Dios tiene para con la humanidad no se cumpla. Sin embargo, el Señor tomó precauciones de todo esto y por ser Dios sabía todo lo que ha de venir y está anunciado en su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos todo el escrito y la palabra que está allí es fiel y ha de cumplirse tal cual como está. Y no es que se va a cumplir porque está escrita. No, está escrito para testificar que la palabra de Dios debe ser cumplida y que el propósito de Dios debe ser logrado. Y nosotros los que leemos la Biblia, los que entendemos de esto, los que son dirigidos por el Espíritu Santo para entender estos misterios, sabemos que Dios tiene su propósito y que el propósito de Él es acercarnos cada día más a Él, llevarnos paso a paso hasta la gloria permanente y eterna. Entonces, hemos de alcanzar esto aún en las dificultades. Y el estímulo de Dios es que nos levantemos, que nos restauremos, que salgamos adelante. Es tiempo donde ya las farmacias, los hospitales están colapsados, los psiquiatras, los psicólogos, con tanta depresión, con tantos trastornos mentales, problemas neurológicos, mucho estrés por lo que se está viviendo, porque no hemos aprendido a confiar en Dios, sino que queremos confiar en lo que vemos como una realidad. Y es muy claro que es real lo que está ocurriendo. Es cierto que hay cosas que están ocurriendo, pero si esa es la realidad, también hay una verdad, y esa verdad va más allá de la realidad. Si la realidad está planteada en todo lo que vemos, también en lo que no vemos hay verdad. Y el Señor dice que Él plantea las cosas para que las entendamos por fe, para que las creamos por fe. El mismo Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que cree en mí no andará en tinieblas, no tiene por qué andar en oscuridad, porque yo soy su luz, yo soy su salvación, dice Jehová, porque yo tengo para dar luz. Jesús plantea: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces debemos ver que el resplandor que debe tener cada hombre, cada mujer, todo el que se acerca a Dios, el resplandor que debe irradiar es el resplandor del mismo Dios. Porque la luz de Dios se ha acercado, y la luz de Dios que se acercó a los hombres es Jesucristo. Estamos próximos a celebrar un año más del nacimiento de Jesús. No decimos con esto que sea la fecha exacta, el 25 de diciembre, que celebramos la Navidad, o el 24 en la noche. No, sencillamente está tomada esta fecha y recordamos y valoramos la fecha como está planteado, pero conscientes de que el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, titulado por el mismo Jesús, el Hijo del Hombre, para darse el valor que tenía como hombre, es ese ser que vino a nacer de una mujer como María, limpia y pura, mujer santa, virginal, fue escogida por Dios para que albergara en su vientre
a su hijo. Luego el hijo nace en humildad, en sencillez. Cuando no había lugar para él en el mesón, nace Jesús en pesebre, y de allí recibe honra y gloria de pastores, de reyes o de magos que venían del oriente. Y desde ese momento llegó la luz al mundo. Se acercó el reino de los cielos a los hombres. El reino de los cielos se acercó para que tomemos. Y Jesús, quien es la luz del mundo, nos invita y dice: vosotros sois la luz del mundo también. Como que han recibido de mí la luz, ustedes también deben irradiar la misma luz. Y la luz no se toma para ser escondida bajo el armud o bajo la mesa, sino para ser colocada en un sitio alto para que alumbre. Estamos llamados a ser lumbreras, a ser reflejo espiritual de Dios, dando a entender a los hombres que Dios tiene mucha luz para distribuir. Y en medio de la oscuridad es cuando más brilla la luz. O sea, mientras más espesa es la tiniebla, es la oscuridad, entonces la luz hace mejor su trabajo. Y en las dificultades de este mundo, en la escasez, en las enfermedades, en los disturbios políticos, en todo lo que está nublado y está oscuro, están los hijos de Dios para alumbrar, para irradiar y para dar esperanza de que hay una oportunidad de salvación y de acercamiento a Dios. Queremos decirle con esto que los tiempos que vivimos son difíciles, son los últimos tiempos, pero que no es todavía el final, sino que es el principio del fin, pero que ese fin está garantizado en la palabra de Dios que va a llegar. Y cuando llegue el fin, entonces vendrá el Hijo de Dios y rescatará a su iglesia, rescatará a su pueblo. Todos los que han creído en Él, aun cuando estén muertos, se levantarán para recibirle, y los vivos también recibirán al Padre en gloria, al Hijo en gloria, para estar con Él. Entonces la luz que Dios permite que requiere que tengamos es la misma luz de Jesucristo, es la luz que trajo. En el Salmo 80, capítulo 80, versículo 3 dice: oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pidiendo el salmista a Jehová que hiciera resplandecer la luz, que le restaure de todo mal, y que el rostro de Jehová sea con nosotros para poder ser salvos. Y esa luz que irradia Jehová para con nosotros, para ser salvos, es el mismo Jesús. El mismo Jesús que viene a nuestras vidas. Cuando recibimos la luz de Dios a través de Jesucristo, entonces nos acercamos a la salvación. Y cuando decía hace un momento que los tiempos difíciles que se están viviendo, vemos cómo estamos en puertas de un nuevo orden mundial, vemos complicaciones en países pequeños, caso Venezuela en América Latina, un país que venía bien, que venía trabajando y ha llegado a dificultades que nunca había tenido, con precio de petróleo muy por debajo, ya por debajo de cero. Regalarlo es más económico que venderlo. El oro extraído de manera irracional, dañando la naturaleza, dañando lo que Dios creó. El hombre de manera inmisericordia ha tomado las riendas para destruir y acabar con lo que es natural, lo que es santuario de la humanidad, porque es lo que produce todavía buena vegetación y buen oxígeno para el mundo. Vemos cómo está contaminado, vemos cómo los países grandes luchan, países como China que enfrenta de manera agresiva y grosera hasta alcanzar los límites últimos, negando a Dios, implantando en su país la adoración a un hombre o a dos hombres, saqueando templos cristianos evangélicos y colocando allí, queriendo colocar a sus líderes, a hombres ya fallecidos, como Mao Zedong y como su primer ministro, como dioses para ser adorados, olvidando lo que Jehová ha hecho. Estos que viven en oscuridad no pueden dar luz a nadie, no pueden irradiar luz para que otros caminen en libertad. Es solo Dios quien puede producir esto. Y si hablamos así de China, vemos otros países que son agresivos contra el mundo y contra los que de alguna manera pregonan el cristianismo. Podemos ver los Estados Unidos de Norteamérica como
Hoy día la situación es complicada. A tantos días de haberse hecho las elecciones todavía no hay claridad. Hay un ganador dado por los medios, otro que se resiste siendo el presidente, y está una lucha legal, hay controversias y vemos oscuridad, y en medio de la oscuridad vemos cómo la palabra de Dios resurge y sale la Biblia a relucir en manos de uno de los candidatos, cómo la palabra de Dios quiere dominar, porque el Señor así lo permite, y a los que a Dios aman todas las cosas le ayudan a bien, a esos que son llamados conforme al propósito de Dios. Y estoy seguro que el Señor dará la victoria y pondrá a resplandecer a quien Él considere que es su hijo, y de lo contrario Dios quiere cumplir que las cosas que están por ocurrir, ya es el momento que ocurran, y Dios está permitiendo todo esto. Vemos cómo otras cosas, como así lo político y lo gubernamental, cómo la economía se ha descontrolado en Venezuela. Ya no sabemos cómo vivir si no es bajo la presencia y bajo la dirección de Dios. Que una familia humilde que puede ganar $3, $4 quincenales, que puede ganar $5, $6 al mes, cómo puede vivir en un país donde $1 alcanza hasta hoy el valor de 1.100.000, 1.120.000, 1.080.000 bolívares, y el sueldo mínimo no alcanza el millón. Y vemos cómo hay tanta distorsión en lo económico, tanta confusión. El que tiene necesidad de un medicamento, cuando llega a la farmacia, ya vemos que si gana en bolívares, pero que el precio que está dado en la farmacia es en dólares. Cuando va al automercado se da cuenta que todo está marcado en dólares, que ya no puede pagar, que no puede consumir. De manera planificada y orquestada, el gobierno ofrece bonos y está dando bonos para que la gente esté como que alegre y solventando situaciones, y cuando llega con el bono tampoco alcanza. Y hay una oscuridad y hay mucha tiniebla, hay mucha maraña, hay muchas cosas que estamos arrastrando, que va con nosotros, como que llevamos a cuestas una cruz muy pesada o un lecho muy pesado. Y vamos a ver qué nos dice la palabra y qué alerta Jesús con esto. Cómo nosotros podemos decirle a Dios lo que dice el salmista: oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Solo Dios puede darnos la salida en esto. Y cuando vemos esto en lo político y en lo económico, haciendo reflexiones sobre estos temas, vemos como la parte de identidad, que ya en un mensaje anterior les hacía saber cómo la ONU, o cómo hay estados, por ejemplo, el estado de Nueva York en Estados Unidos, cómo ya decretan que el sexo puede ser X, como para muchos países se ha aprobado el matrimonio igualitario, cómo se ha confundido lo que es la palabra de Dios. Y vemos como el estado del Vaticano, un estado que pregona ser cristiano, y que, bueno, la palabra es clara y titula como la gran ramera aquellos que desviaron el camino, dejaron el tronco para ir por las ramas, y participan con los reyes de la tierra, levantan el cáliz o la copa con ellos, son complacientes con los que tienen el poder, y estamos viendo cómo el Vaticano se complace ahora con el nuevo orden mundial, con los Illuminati y con todo aquel grupo de hombres que quieren dominar y establecer en el mundo entero una sola religión. La Organización de las Naciones Unidas hace una declaración esta semana pasada de que hay que eliminar el cristianismo en la humanidad para salir del atraso y volver al humanismo, o hablar solo de lo humano, como que el hombre solo fuese materia, como que fuese solo un cuerpo animado y que puede seguir los lineamientos de otros sin tomar en cuenta a Dios. Yo creo que eso es vivir en la oscuridad, y para ello hay que pedir que Jehová resplandezca, que su rostro nos ilumine para poder tener salvación. Y cuando tomamos en cuenta este camino, cuando vemos todo lo que Dios ha estado planteando, y vemos que el máximo líder de Vaticano pregona y dice que ya la Biblia está muy anticuada, que es un libro muy viejo, y que hay que escribir un nuevo libro, y que hay que reunirse su clero, sus seguidores, para escribir un nuevo libro que atienda las necesidades de este mundo. Es como adaptarnos a la oscuridad, adaptarnos a vivir a la oscuridad dejando la luz de lado. Y quien dice ser vicario de Cristo en la tierra,
como pretende, sabiendo que Jesús es luz y que Jehová es luz, como él pretende entonces, siendo representante y siendo vicario de Cristo, como se llama, permitirse el querer que la humanidad vive en la oscuridad. Yo creo que debemos tener un poco de análisis, un poco de criticidad y dirección del Espíritu Santo de Dios para entender que lo que estamos viviendo no es nada sencillo. Sin embargo, Isaías, cuando ve en aquel tiempo, mucho antes de Jesús, ve que hay profecías. Anunció Isaías que había de nacer Jesús. Ezequiel también anuncia y Daniel anuncian del nacimiento de Jesús, pero también de la segunda venida de Jesús, ya como juez para limpiar y depurar. Y nosotros estamos en una transición en este mundo hasta que venga ese último tiempo para ser rescatados. Entonces Isaías alerta al hombre cuando está confundido y perdido en toda esta maraña de cosas. Nos invita a creerle a Dios. No a creer en Dios literalmente así. No, creerle a Dios, que lo que Dios plantea es la verdad. Todos creemos en Dios. Dice que hasta el diablo cree, los demonios creen, pero tiemblan ante la presencia de Dios. Y lo que queremos es creerle a Dios de que todo lo que Dios ha planteado es verdad y que por eso vivimos y que deseamos que Él resplandezca su rostro en nosotros para vivir y para vivir bien. Isaías dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 60, que es el tema central de lo que estamos hablando, dice: levántate y resplandece. O sea, como que no te quedes con todo lo que estás viendo. Tú puedes estar de pie y resplandecer. ¿Por qué resplandecer? Pues da la respuesta acá: porque ha venido tu luz. La luz que necesitas para resplandecer te ha llegado y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ha nacido sobre ti cuando permites que Cristo entre a tu vida y ya no tienes por qué vivir en tinieblas. Por eso dice que tu luz ha llegado. La oportunidad de tú estar en claridad, en luz y en bendición ha venido hasta ti, ha venido hasta mí. Solo debemos tomarla, asirnos de ese Salvador y de esa luz. Dice que la gloria ha nacido sobre nosotros. Dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, como vemos que están cubriendo mucha oscuridad la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, con todo lo que podemos ver sobre las naciones, en las confusiones que hemos estado hablando de todos estos temas, podemos también entender que la gloria de Jehová ha amanecido para nosotros y que nosotros veremos su gloria y la veremos no solo cuando Cristo vuelva a la tierra, sino que la estamos viendo y vamos a verla en el momento mismo que creemos que Dios está. Cuando vemos que aún con los sueldos no se puede, que no tenemos cómo cubrir medicamentos, que no tenemos cómo pagar servicios, pero que Dios es nuestro proveedor y que Dios nos permite tener para salir adelante, es porque la gloria de Dios ha venido sobre nosotros. No creamos que estamos en el último momento de nuestras vidas. No debemos confiar en Dios para poder salir adelante. El libro de Marcos, así como el libro de Lucas y el libro de Juan, plantean a aquel hombre donde Jesús le hace reflexionar, pero también veíamos o se observa allí en el libro de Marcos, para referirme en el capítulo 2, donde Jesús viene avanzando, viene caminando, pero están los escribas, están todos atentos a lo que Jesús hace. Y un hombre que está allí agobiado por el peso de su enfermedad, tirado en el lecho, en una cama allí maltrecho en la calle, pidiendo limosna, escondido en su cuerpo de lo que podía ser. O sea, estaba preso en un cuerpo enfermo. El hombre tal vez quería salir adelante, pero las condiciones de vida que tenía no podían, porque entre el pecado y la enfermedad no le dejaban avanzar. Es decir, que tenía enfermedad espiritual y enfermedad corporal o física. Y cuando viene Jesús lo mira,
tiene compasión y comenta Jesús para que los otros entiendan, porque no solo los discípulos, que hay un autor, Marcos dice que, o Mateo dice que solo los discípulos, los otros autores dicen que para todos era el comentario que hizo Jesús, era el ejemplo que daba Jesús. Y es que Jesús, cuando ve al hombre allí, hace el comentario de decir: oye, a este es necesario salvarlo, sanarlo, y yo lo voy a hacer ahora. Aquellos criticaban: ¿quién se cree este Jesús para perdonar pecados? Le decían que era blasfemo, pero Jesús está claro, y para dar testimonio dice: van a comprobar que yo puedo hacerlo, que yo puedo resplandecer en este hombre y quitar la oscuridad que está llevando. Y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice que le perdonó los pecados, lo limpió de pecados y sanó su cuerpo. Le dio órdenes de levantarse y de tomar el lecho. Sal de la oscuridad y ve a tu casa. Así sanó al ciego Bartimeo. Oye, limpió sus ojos, le dio la claridad y pudo el hombre salir adelante. Pudo levantarse y vencer las dificultades. Cuando arrastramos un lecho de enfermedad, un lecho de necesidades, un lecho en lo político, y estamos postrados ante algo esperando que nos den una limosna, es necesario levantarnos. Jesús le dijo: levántate, ponte de pie, toma fuerzas y arranca tu casa, ve a trabajar, ve a producir para que tengas el sustento. Pero nos tienen mendigos tirados en un lecho, o pretenden que estemos mendigos tirados en un lecho, postrados allí solo esperando que nos den una limosna, cuando somos capaces de producir y de tener lo que hemos de consumir. El mismo Jesús nos manda a levantarnos. Venezuela tiene que levantarse, tomar su lecho, abandonar el lecho y comenzar a producir para que este sea un país próspero y bendecido por Dios. Hay que volver a buscar la luz de Dios. Cuando este pueblo comience a adorar a Dios y a buscar de Dios, el Señor le hará la maravilla y le hará el milagro de sacar a Venezuela adelante. Un país que venía en prosperidad en cuanto a todos los minerales que posee, en cuanto a las bellezas naturales para el turismo, la producción industrial y empresarial que tenía, el libre comercio, la visita de muchos inmigrantes que vinieron a surgir y a trabajar en este país, y que ahora por condiciones este pueblo viva postrado ante una limosna y sus pobladores hayan tenido que dejar el recinto, el territorio, la tierra que Dios nos dio para migrar a otros países, para buscar, creyendo que van a tener mayores comodidades, y allá la situación se ha complicado también, porque el problema no solo queda en Venezuela, también sale de nuestras fronteras. Y yo creo que el lecho hay que dejarlo para volver a Dios, para resistir. No hay que levantarse y atendiendo el llamado que hace Jesús. En el libro de Lucas capítulo 9 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que el camino no es sencillo, no es fácil, pero hay que levantarse y tomar las riendas de nuestras vidas. Y yo en algunas veces he comentado: si este camino de Dios, este camino de ir adelante y de llevar a Venezuela adelante y de seguir caminando y levantarnos en fe y en lucha fuese sencillo, Jesús no hubiese dicho: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tal vez dice las cosas más fáciles, ¿no? No se niegue a usted, cumpla sus placeres, compre buena torta, buen refresco, buen vino, buenas cosas y venga para compartir. Pero no es tan sencillo. Se requiere de un sacrificio y de un empeño para levantarnos, para ponernos firmes y avanzar y buscar cómo salir adelante. Tomar nuestras responsabilidades. Y a veces oímos y leemos muy fácil en las noticias que esperamos que otros vengan a darle libertad a Venezuela, que otros vengan, que haya una invasión extranjera, que vengan para que me liberten o para que me liberen, que venga otro a hacerme el camino. Y yo creo que es tiempo que nos levantemos,
tomemos nuestra cruz, enfrentemos, que dejemos el lecho y que volvamos a la producción y a buscar de Dios para seguir adelante, para ir creciendo. Pero para ello tenemos que dar ejemplos, tenemos que comenzar de nuevo a trabajar y a darle a nuestros hijos las cosas que necesitan. Pablo escribía a los filipenses: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, considerando en aquel tiempo cómo se podía vivir, el apóstol Pablo dice a la gente de Filipos o a los filipenses allí, cómo vivir para que seáis irreprensibles y sencillos. Hay que tomar el camino y tomar la fuerza y salir adelante. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbrera en el mundo. Es nuestra función que en todo esto nos levantemos e iluminemos y marquemos el camino. Y dice que asidos de la palabra de vida, tomando lo que Dios nos ha dejado, y que su palabra sea nuestro camino y sea nuestra guía, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que esta palabra que nos manda tomar es el camino que Dios nos ha marcado para seguir adelante, para que cada día, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo, dando ejemplo de trabajo y de fidelidad, trabajo de fortaleza, le dice: ustedes deben producir para cuando Cristo venga y se presente el último tiempo, hayamos alcanzado y yo me sienta contento de haberles enseñado a salir adelante llevando este evangelio, conquistando almas para Dios, engrandeciendo el reino de los cielos y mostrando trabajo fuerte para avanzar. Pablo no era hombre que esperaba que le dieran ni que le alimentaran, aunque la iglesia debía responderle de alguna manera por el trabajo que hacía. Pablo trabajaba y usaba sus manos, decía: mis manos me han sido útiles para yo lograr el sustento, para yo avanzar, yo sigo produciendo. Y es el tiempo de producir tanto en lo físico, en lo material, como en lo espiritual. No podemos quedarnos. Para así que Pablo sienta el regocijo de ver que lo que él formó y lo que dio a entender en sus cartas se cumple como tiene que cumplirse, sabiendo que no es sencillo y que con quien luchamos no es fácil de vencer en nuestra fuerza, pero que en Cristo somos más que vencedores. Y no olvidemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, de aquellos que quieren acabar con lo que Dios emprendió. Así como el mismo Jesús pasó momentos difíciles porque el diablo quiso eliminarle desde el mismo momento que fue anunciado, y en el nacimiento cómo le persiguió, cómo el mismo Herodes buscaba para matar a Jesús, y luego fue perseguido hasta que al fin termina cumpliendo con el propósito para el que vino, que era morir por la humanidad. Pero murió para darnos la salvación, y eso hay que aprovecharlo, sabiendo que esta generación es maligna y es perversa, y que nosotros vivimos dentro de esta generación maligna y perversa, pero que viviendo dentro de ella, el llamado que tenemos es a resplandecer, es a dar a conocer lo que Dios está dando, lo que Dios nos ha dado. Cuando nos vemos allá en el libro de Números, en el capítulo 6, los versículos 24, 26, vemos cómo pedimos que Jehová nos dé. Cuando Josué va a tener la bendición para el pueblo, le dice: bueno, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y eso para con nosotros es de regocijo, saber que Jehová alzará su rostro y lo pondrá frente a nosotros, iluminará con su rostro nuestras vidas para que nosotros podamos resplandecer como Él. Recuerden cuando Moisés iba a conversar con Dios en el monte, iba
y veía la zarza ardía, conversaba allí en el Sinaí, oraba, y cuando bajaba para con el pueblo de Moisés, Moisés resplandecía, su rostro, su cuerpo brillaba, porque había sido tomado, o sea, por la presencia de Dios, y recibía de la luz de Dios, y venía resplandeciente, y era incómodo hasta mirarlo, porque brillaba de la unción que traía de Dios. Y creo que nosotros necesitamos de esa unción. Por eso pedimos, como dice el libro de Números, que alce a nosotros Jehová su rostro y haga resplandecer sobre nosotros su cara, para que brillemos, y que ponga en nosotros esa luz, y que ponga en nosotros paz. Que venga a nosotros la paz de Dios que trae Jesucristo. Recuerden cuando Jesús estuvo en medio nuestro, que decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero esta paz que yo doy no es como la da el mundo, es paz de verdad. Así que para resplandecer en mí deben recibir la paz que doy. Y no es esa paz de darnos solo una palmada o decir la paz sea contigo, o que de boca y de estilo fingido podamos nosotros compartir de la paz de Dios. No, es una paz práctica para vivir tranquilos y confiados, sosegados de que Jehová nos va a sustentar. El mismo Dios dice que nosotros, siendo hombres, siendo de fuerza, no debemos estar estresados con lo que hemos de comer el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y que los pájaros, las aves del campo, salen todos los días a recibir del alimento, y aunque no trabajan, reciben, pero salen a buscar el alimento, se esfuerzan por conseguirlo, y Dios les sostiene. Cuanto más a nosotros que somos sus hijos, o sea, que hemos creído que Él nos va a dar. Y nosotros debemos estar atentos y saber que lo que hay es que tener fortaleza y ser valientes para alcanzar las cosas. Cuando nos dice levántate y resplandece, porque ha venido a ti la luz de Jehová, es mandándonos a no tener miedo y a enfrentar cualquier dificultad bajo la voluntad de Dios. Recuerden cuando Josué tomaba ya el control del pueblo de Israel, cuando ya Moisés no estuvo para guiar el pueblo hacia la tierra prometida, para repartir la heredad que Jehová había ofrecido a Abraham y que había ofrecido a Isaac y a Jacob, y era que a sus hijos o a su descendencia le iban a repartir aquella tierra maravillosa que fluye leche y miel, porque iba a ser alcanzada. Cuando corresponde esto a Josué, Josué se siente en un momento como hombre, ve que es duro recibir todo aquello para compartirlo. Y Jehová le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, donde quiera que vayas, confía de que yo voy a estar contigo. No tengas miedo, porque yo te voy a dar fuerzas. Y Jehová daba a Josué ese consuelo. Y Josué, no solo en el versículo 9 que acabamos de leer, sino en el 6 también del mismo capítulo, le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No dudes, porque yo te voy a ofrecer todo el apoyo. Como cuando vamos a emprender un camino siendo niños, y nuestro padre nos dice: vaya que yo estoy aquí y lo respaldo. Si usted se cae, yo lo levanto. Si usted no puede, yo lo ayudo. Y ya cuando usted no pueda caminar, yo lo cargo y lo llevo. Así nos dice Dios. O sea, ve, esfuérzate, sé valiente, y lo demás yo lo pongo. Lo demás yo lo logro, yo lo cumplo en ti. Lo demás yo voy a hacer que tú lo alcances, porque te voy a ayudar y te voy a llevar. Y Venezuela debe confiar en Jehová, no tener miedo, salir adelante y creerle a Dios de que vienen tiempos en los que nosotros hemos de alcanzar la victoria por la misericordia de Dios. Creemos que después de toda esta dificultad vendrá un avivamiento grande a Venezuela, y que la luz de Jehová va a resplandecer en Venezuela. Esa oscuridad que hemos tenido por un tiempo y que han traído de otras latitudes, de otros países que tienen cultura de religiones satánicas, de religiones que están en sacrificio
al mismo diablo, a dioses fuera de lo que es Jehová, a dioses ajenos, a Baales, a santería, a palería, que la brujería, la hechicería ha ido dominando. La reprendemos en el nombre de Jesús y sabemos que Jehová va a dar la victoria y que esto tiene que de alguna manera apartarse y el evangelio tomar el camino, brillar la luz de Dios para que venga un avivamiento a Venezuela. Hay mucho pueblo orando, hay mucho pueblo clamando a Jehová, hay mucho pueblo sintiendo que Dios va a hacer una obra grande. Ojalá nuestros gobernantes entendieran cuál es el propósito de Dios, así como entendió el rey de Nínive. Cuando Jonás comenzó a llevar el mensaje, el rey de Nínive entendió cuál era el propósito que tenía Dios con Nínive y sabía que Dios iba a destruir a Nínive porque estaba muy mal, estaba muy complicada de pecados. Y el rey se humilló ante Dios, entendió que estaba viviendo mal y decretó 3 días de oración y de ayuno y pidió que la gente se vistiese en cilicio, que se quitara las ropas y se vistiese de humildad y de sencillez, humillados ante Dios. Y por 3 días decretó ayuno para hombres, para mujeres, para niños, para los animales, y que nadie podía consumir nada porque estaban en humillación ante Jehová. Y él decía, a ver si Jehová se conmueve y en su ira, en su furor, dice, vamos a perdonarlos. Y este hombre, a través de la oración y la humillación que tuvo, alcanzó misericordia y el pueblo fue perdonado. Si Venezuela hace esto de humillarse y de clamar a Dios, estamos seguros que también tendrá perdón y vendrá un gran avivamiento. Y lo dice en Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo voy a inclinar mi oído, voy a oír al pueblo y les voy a dar bendiciones hasta que sobreabunde. Cosas que ellos no han visto, las voy a hacer. Es decir, que Jehová ofrece mucha luz y mucho resplandor para nosotros, pero hay que levantarnos, hay que ir adelante y tomar las riendas de lo que se necesita para que podamos caminar en victoria, para que podamos caminar en fuerza para con Dios. La iglesia de Jesucristo debe estar atenta, caminando para la búsqueda de este propósito. Y cuando digo la iglesia de Jesucristo, no me refiero a denominaciones, me refiero a todos aquellos que tienen la misma fe, la misma esperanza y el mismo bautismo, como dice la doctrina sana. Aquellos que han creído que el Padre es Dios y es el Creador, que Jesucristo es su Hijo único, quien murió en la cruz y quien resucitó al 3er día y que ha de volver para darnos salvación. Y los que creemos también que el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros porque así lo dejó Jesús para que sea nuestro consolador y nuestro ayudador. Cuando creemos esto y cumplimos lo que la palabra nos enseña, esa es la iglesia de Jesucristo, lo que estamos creyendo. Las otras cosas que nos distinguen como doctrina, que por enseñanza de hombres tenemos, ya hay que ir pensando en limar muchas cosas y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que ahí está planteado, como está planteado por inspiración divina y por dirección del Espíritu Santo, hay que entenderlo así. Y que las enseñanzas de hombres que algunos tienen para dar y para mostrar, haciendo creer que tienen más santidad que otros, esto hay que apartarlo. La palabra es clara y es precisa. Yo oigo con mucha tristeza como hay hombres que a través de un medio están predicando y están enseñando que los verdaderos son ellos y que los otros son esto y son aquello, y denigran de otros pastores, de otros líderes, de otras iglesias. Yo creo que es tiempo de que esta gente reflexione y también reconozca que Jesucristo tiene perdón para ellos, porque están cuestionando lo que es la palabra de Dios, están cuestionando lo que el mismo Jesús enseñó. Y es que creamos en Él para ser salvos. No es por doctrina de hombres para decir que solo un grupo. Cuando el Señor venga en gloria, va a seleccionar todos los que en Él creen de corazón puro, de sencillez, con sinceridad, esos que han estado atentos y ayudando al prójimo, sirviendo, sin atender y sin tener esas condiciones y
esos prejuicios humanos que nos alejan de Dios y nos alejan de los hombres que son nuestros semejantes. ¿Cómo podemos cuestionar a nuestros semejantes por una doctrina falsa, mal enseñada o mal atendida? Es porque la luz no ha resplandecido completamente en ellos. Entonces pedimos que busquemos el rostro de Dios para que la luz de Dios nos ilumine y nosotros podamos vivir en franca paz, entendiendo que todos y cada uno somos escogidos por Dios para ser salvos. En el libro de Segunda de Reyes, nosotros vemos cómo le dice, y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto refiriéndose al profeta cuando el rey de Asiria quería dominar al pueblo de Israel. Cuando todos aquellos se agolpaban para venir porque creían que no había oportunidad, Dios le dice: ustedes van a resplandecer con la luz que les doy. No tengan miedo, porque ustedes son, aunque ellos sean muchos, uno de ustedes vale por 1000 de aquellos. Y por cada uno de ustedes veremos cómo aquellos van a ser enceguecidos. Y la luz de Dios pudo cegar a aquellos para que el pueblo que Dios tenía escogido brillara y ese pueblo tuviese la bendición de recibir del mismo Dios el premio y la salvación. No hay oportunidad para aquellos que están dejando a Dios de lado si no vuelven a Jesucristo, si no entran por la puerta estrecha que es Cristo. Y vemos que en este tiempo, aún en las tinieblas que están dadas por lo que hemos planteado de religiones, de cuestiones sociales, políticas, económicas, por todo lo que se pueda vivir, aún por la misma ciencia, vemos que la luz de Jehová va a resplandecer y va a brillar y va a hacer que todo un pueblo que en él crea y que clama y que se sostiene por la palabra de Dios, esto va a tener la brillantez y va a iluminar. Esto no ha terminado de colapsar porque hay muchos cristianos en el mundo orando, clamando a Dios. Recuerden cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y como sal, este pueblo está orando y está preservando y está dando sazón y sabor a lo que hay en la tierra para con Dios, para glorificar y alabar el nombre de Dios. Entonces debemos estar bien atentos a este llamado para que la luz de Dios venga y resplandezca. Recuerden lo planteado por Isaías y que ya hemos estado leyendo. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y será vista la gloria de Dios sobre nosotros por el brillo y el resplandor de la misma luz que el Señor irradia en nosotros. Hemos visto cómo en oscuridad viven hombres aún siendo religiosos, pero que los que creen en Dios tienen la luz de Cristo, brillan, y esa brillantez, esa luz les va a permitir acercarse a otros para que sean alcanzados para la gloria de Dios y que podamos alcanzar, cubrir el propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces estamos llamados, hermanos, para ser esas luminarias en la tierra, y que todo lo que hemos visto y lo que vemos allí circulando a nuestro alrededor, y todo lo que podamos oír de comentarios y de murmuraciones y de cosas que son vanas, sepamos que todo eso puede estar allí, puede ser una realidad, pero también que la verdad es que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestra luz, que Dios es nuestra salvación, que Dios es nuestro pan de vida, que Dios es nuestra roca fuerte, y que Jesucristo, su Hijo, murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que Él es uno con Dios. Dice: yo y mi Padre una cosa somos. Cuando le pedía: enséñanos, muéstranos al Padre. Vas a pedir que te muestre al Padre. No me has visto. Si yo estoy con ustedes, pues han visto al Padre. Y si entendemos que el Padre está en nosotros, está el Hijo y está el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos ayuda a entender todas estas cosas y a comprender los propósitos de Dios.
pedimos, oramos a Dios porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos reconocer ese Dios y que la luz de Él resplandezca en nosotros. Si alguno no tiene el conocimiento de esto y quiere alcanzarlo y necesita alcanzarlo, confiese a Jesucristo como su Salvador. Créale a Dios que Jesús murió por usted y que Dios le levantó de los muertos. Acérquese a una iglesia cristiana evangélica. Pida ayuda, pida orientación, pida formación y todas las iglesias están dispuestas para ayudar y para orientar sobre este particular. Si así lo hace, que Dios le bendiga. Oramos para que el Señor les cubra de gracia y de bendición. Que nuestra amada iglesia siga creciendo y llevando el mensaje desde las casas y desde donde quiera que nos estemos reuniendo en estos tiempos difíciles. Estamos ya congregándonos los domingos, gracias a Dios, y estamos congregándonos cada domingo en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Maturín, en la carrera 5 de las Cocuizas, y ahí estamos para servirle también. Que Dios le bendiga ricamente, que Dios les guarde y que la comunión del Espíritu Santo, el amor de Dios y la salvación de Jesucristo sea con todos nosotros por siempre. Amén. Muchas bendiciones, que el Señor me les guarde y les bendiga.